Bueno gente, aquí otro cap de Viridian, den like, comenten, compartan. Todos los créditos a sus autor, link en la descripción. Capítulo 35. Recaída. La destrucción causada por la pelea de anoche de Izuku era obvia mientras caminaba hacia el parque para reunirse con Kaminari. Varios edificios dañados estaban bloqueados con cinta de precaución y conos naranjas rodeaban los diversos agujeros que el villano había hecho en el suelo durante su alboroto. Incluso después de casi un día entero, cualquiera podría haber rastreado el camino por el que Izuku condujo al villano con solo mirar a su alrededor. Era terrible. ¿Por qué no había hecho algo más? Tenía que haber alguna forma de detener al villano o, al menos, de localizar la destrucción. Izuku había estado tan ocupado corriendo por su vida que ni siquiera pensó en los daños a la propiedad. Menos mal que nunca sería un héroe de verdad, porque un héroe de verdad habría sido lo bastante fuerte como para evitarlo. Tardó más de lo normal en llegar al parque, en parte porque estaba mirando la destrucción y en parte porque aún estaba dolorido por haber saltado de un tejado para salvar a aquellas chicas. Ni siquiera había podido evitar que resultaran heridas. ¿Por qué le aguantaban los héroes? Parecía que sus vidas serían mucho más fáciles si nunca se hubiera convertido en un justiciero. Quizá debería acabar de una vez y... Izuku sacudió la cabeza en un intento de salir de su espiral. No podía suicidarse todavía. Al menos tendría que despedirse de Eraser, ya que sabía que era un suicida y al menos fingía que le importaba. Tal vez podría ser que Eraser hablara con mamá una vez que se hubiera ido. Que un héroe viniera a consolarla probablemente suavizaría el golpe. Él podría explicarle mejor que Izuku que no era su culpa y que él nunca quiso lastimarla. Podría ayudarla en su duelo. Era mucho pedir. Amigo. Kaminari agitó la mano delante de la cara de Izuku, haciéndole dar un respingo y sacándole de sus pensamientos. Ni siquiera se había dado cuenta de que ya había llegado al parque. ¿Estás bien? Estabas un poco perdido allí. Izuku se sintió como si se hubiera comido una piedra. Había conseguido hacer un amigo, solo para que se preocupara por él casi de inmediato. Kaminari probablemente estaría mejor si nunca se hubieran conocido. Forzó una sonrisa y se rió. Sí, lo siento. Supongo que anoche no dormí bien. Ánimo. Dijo Kaminari con fingida seriedad. Entonces, ¿todavía estás bien para entrenar hoy, o quieres tomarte un descanso? No, estoy bien. Por muy mal que se sintiera Izuku, había prometido enseñar a Kaminari a luchar y no podía fallarle, lo que significaba que aún no podía morir. Probablemente podría pedirle a Erasereat que le enseñara a Kaminari o que le explicara las cosas a su madre, pero no ambas cosas. Eso sería dejarle con una carga mayor de la que Izuku ya tenía, que era lo último que quería hacer. Muy bien, la última vez nos centramos en golpear, ¿verdad? ¿Sí? La cara de Kaminari se iluminó de emoción. Creo que empiezo a pillarle el truco. También he estado practicando algunos movimientos por mi cuenta. Perfecto. Izuku pensó por un momento en qué podrían trabajar que no fuera demasiado físico. Ya había hecho que Kaminari se preocupara por separarse, así que sería realmente malo si estuvieran practicando lanzamientos o algo así e Izuku no consiguiera ocultar las costillas magulladas que se había hecho anoche. Bueno, supongo que lo contrario de golpear es esquivar, así que podemos trabajar en eso, solo si tú quieres, claro. Si quieres trabajar en otra cosa, también está bien. Es solo que esquivar es importante en una pelea y podría ser útil si quieres aprender, no es que tengas que hacerlo. Muy bien. Kaminari cortó su divagación con una ovación. Aprendamos a esquivar. Izuku sonrió a su pesar, pues el entusiasmo de Kaminari le iba ganando poco a poco y acababa con su depresión mientras repasaban algunas de las formas en que Izuku había aprendido a esquivar ataques como Viridian. Así que, si el villano es más alto que tú, entonces vas a querer agacharte. Las personas más altas con las que he luchado tienden a subestimar lo bajo que tienen que apuntar para golpearme, así que puedes usar eso a tu favor. Y habrá 1 o 2 segundos después de que te fallen en los que necesitarán recuperarse, pero no deberías dejarles. Ya estarás abajo por haber esquivado su ataque, así que deberías ir a por sus rodillas si puedes para desequilibrarlos. Sus rodillas.
Kaminari abrió mucho los ojos y soltó una carcajada sorprendida. Vaya, Midoriya. Pelea sucio. ¿Lo hago? Izuku no se lo había planteado. En realidad, no consideraba que su estilo fuera luchar sucio, no es que tuviera un estilo para empezar, pero si lo tuviera, lo consideraría sobre todo como, bueno, como mantenerse con vida. Los héroes con los que luchaba no le habían dicho nada al respecto, pero quizá era algo malo. Pero, de nuevo, era un gran problema ya que él no era un héroe, pero Kaminari iba a hacerlo. Quizás debería preguntarle a Eraser y asegurarse de que estaba bien. Honestamente, él probablemente diría que cualquier cosa que lo mantuviera vivo era una buena decisión, ya que, lógicamente, un héroe necesitaba estar vivo para salvar a la gente. Ahora que lo pensaba, muchos de sus movimientos se basaban en los de Eraserhead y los otros héroes que había observado durante sus horas de vigilante, así que enseñar a caminar y a luchar sucio probablemente no era el fin del mundo. Siempre podrían quitarle el hábito una vez que llegara a Laura. Izuku se dio cuenta de que se había vuelto a despistar y se encogió de hombros. Supongo que sí. Lo siento. No, está bien. Kaminari sonrió. Tienes ese aire de luchador callejero tan genial, amigo. Supongo que tiene sentido, murmuró Izuku. ¿Qué has dicho? Kaminari se inclinó hacia él. No lo he entendido bien. Izuku realmente quería decir que tenía sentido que luchara como un luchador callejero, teniendo en cuenta que había aprendido a luchar en la calle, pero no podía decirle eso sin más a Kaminari. Bueno, tienes que usar todo lo que puedas para ganar. Sí, los grandes movimientos pueden ser llamativos y buenos para la prensa, pero al fin y al cabo, estás luchando para mantenerte a ti mismo y a los demás con vida y a salvo, así que no puedes contenerte. Plus Ultra. Vitoreó Kaminari. Sí, se rió Izuku entrecortadamente, ve más allá, ¿verdad? ¿Quieres practicar? Kaminari asintió y se puso en una postura de combate descuidada, aunque era marginalmente mejor de lo que había sido su primera sesión de entrenamiento. Entonces, ¿simplemente vas a atacarme, o...? En lugar de responder, Izuku le dio un puñetazo. Los ojos de Kaminari se abrieron de par en par y se tambaleó hacia atrás, pero no fue capaz de apartarse lo bastante rápido como para evitar el golpe, y acabó de culo. ¡Ay! Lo siento. Izuku se agachó para ayudarle a levantarse. Tal vez debería haber ido más despacio. No. Kaminari hizo una mueca y se frotó el lugar donde Izuku le había golpeado. Estoy bien. Pero, ¿puedes decirme que he hecho mal? Oh. ¡Claro! Izuku asintió frenéticamente. Bueno, para un golpe así, vas a tener más suerte esquivando hacia un lado que yendo directamente hacia atrás. Vamos a intentarlo de nuevo, pero esta vez, cuando veas venir el ataque, rueda hacia un lado, así. Izuku hizo una demostración de un giro que había aprendido en las clases de parkour de Eraserhead y que había adaptado para que fuera más útil en combate, y solo se acordó de que seguía herido cuando cayó al suelo. Hizo una mueca, pero aguantó el dolor y en menos de un segundo, volvió a ponerse en pie con una sonrisa en la cara. No había razón para preocupar a Kaminari cuando era culpa del propio Izuku que estuviera herido. Así de fácil, ¿de acuerdo? Dijo Izuku alegremente. Listo. Kaminari asintió. Vamos. Izuku esperó un largo momento antes de atacar de nuevo, esta vez asegurándose de telegrafiar sus movimientos lo suficiente como para que Kaminari supiera lo que iba a hacer. Todavía hubo un momento de vacilación en el que entró en pánico, pero consiguió rodar justo a tiempo de que el puñetazo de Izuku solo le rozara el hombro. No consiguió el impulso suficiente para volver a ponerse en pie como había hecho Izuku, pero fue un comienzo. Lo hice. Kaminari se tendió de espaldas y agitó las piernas. Lo he conseguido, Midoriya. Lo esquivé. Lo hiciste. Dijo Izuku con orgullo. Ahora vamos a repetirlo. Cada vez lo harás mejor. Siguieron practicando hasta que ambos estuvieron sudorosos y cansados, y luego continuaron. A medida que Kaminari mejoraba esquivando, Izuku empezó a mezclar sus ataques. A veces golpeaba alto, a veces bajo, incluso lanzaba algunas patadas. Cada vez, Kaminari luchaba con el nuevo ataque, pero después de unos cuantos golpes, le tomaba el truco. Izuku se las había arreglado para dejar atrás la depresión de antes y todo iba muy bien.
hasta que Kaminari decidió contraatacar. Izuku debería haberlo visto venir. Era un ataque descuidado y, si no hubiera estado cansado del combate y distraído por sus propios pensamientos, ni siquiera habría tenido que pensar en esquivarlo. Sin embargo, tal y como estaban las cosas, se concentraba en actuar con naturalidad a pesar del dolor en las costillas, que empeoraba cada vez que se movía, así que cuando Kaminari esquivó uno de sus golpes y se lanzó a por él, no tuvo tiempo suficiente para apartarse. Atacó a Izuku por la cintura y ambos cayeron al duro suelo. Entre la fuerza del placaje de Kaminari y la fuerza del golpe contra el suelo, Izuku se desmayó. Amigo. La voz de Kaminari sonaba lejana, e Izuku luchó por recobrar la conciencia. ¿Estás bien? ¿Te he hecho daño? ¿Tengo que llevarte al hospital? No, Izuku forzó una risita, pero se estremeció cuando le dolieron las costillas, solo fue un buen placaje. La visión borrosa por fin se aclaró, e Izuku fue vagamente consciente de que Kaminari se cernía sobre él. ¿En serio, tío, estás bien? Porque no lo pareces. Estoy bien. Es que, Izuku trató de forzar su cerebro para que funcionara lo suficientemente bien como para inventar algún tipo de excusa, pero se quedó en blanco. Antes de que pudiera conseguir que su cerebro cooperara, Kaminari lo estaba alcanzando y tirando de su camisa que, al parecer, se había subido en algún momento durante su combate. Ambos silbaron por reflejo, Izuku de dolor y Kaminari de asombro ante la mezcla moteada de púrpura y verde que era su torso. Demasiado para no preocuparle. Amigo, Kaminari le miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué ha pasado? ¿Te he hecho yo eso? ¿Por qué no me detuviste? El miedo a que Kaminari se culpara a sí mismo por la estupidez de Izuku fue lo que finalmente puso en marcha su cerebro. No. No fue nada que tú hicieras, yo ya estaba así. ¿Qué hiciste para conseguir eso? Gritó Kaminari. Izuku se apresuró a buscar cualquier tipo de excusa. Yo, me caí. Kaminari le miró con incredulidad. ¿Desde un tejado? Porque uno no se hace moretones así por tropezar en la acera. Bueno, técnicamente era cierto, pero no podía decir eso sin más. Al parecer tardó demasiado en responder, porque los ojos de Kaminari se abrieron de par en par. Espera, lo decía en broma, pero en realidad te caíste de un tejado, ¿no? Espera, ¿cómo te caes de un tejado? Tú no, saltaste, ¿verdad? Abortar misión. Izuku entró en un pánico ciego, no podía cargar a Kaminari con lo de querer suicidarse. Apenas eran amigos y él era tan alegre, Izuku no podía arrastrarlo así. Su mente se agitó mientras intentaba encontrar una explicación creíble y soltó una carcajada de alivio cuando recordó que Era Cereal le había enseñado a trepar por los tejados. No te preocupes, Kaminari. Izuku sonrió alegremente. Anoche estaba haciendo un poco de parkour y di un salto para el que supongo que no estaba preparado y caí de lleno en un contenedor. Así que supongo que salté, pero no de la forma que estás pensando. Sé que el parkour es un deporte de riesgo, no tanto como el vigilantismo, así que a veces hay que sufrir lesiones, ¿sabes? No quería que te preocuparas, así que no dije nada. Amigo, preocuparse por los demás es lo que hacen los amigos. Reprendió Kaminari. Podría haber aprendido a esquivar otro día. Espera, me enseñaste a esquivar para que no hubiera contacto físico. Oh, soy tan idiota, lo siento mucho. No, no es culpa tuya. Izuku agitó los brazos frenéticamente. Es que, no quería que lo supieras. Kaminari suspiró. Lo entiendo, créeme, de verdad. ¿Por qué crees que sigo friéndome el cerebro cada vez que uso mi Kirk? Pero somos amigos, Midoriya. Podemos confiar el uno en el otro en cosas así, ¿entendido? Izuku dudó. Nunca le había hablado a nadie de sus heridas. Ni las de Kak-chan, ni las del vigilantismo. Ni siquiera creía saber cómo ser sincero en este tipo de cosas. Kaminari se inclinó hacia adelante, no satisfecho con su silencio. De acuerdo, Midoriya. No había sido el fin del mundo cuando mamá se enteró del acoso, ¿verdad? Sí, había sido estresante, pero, si nunca se hubiera enterado, Izuku nunca se habría trasladado a la escuela en línea y probablemente nunca habría aprendido a piratear. Tal vez tener a alguien a quien recurrir por sus lesiones de parkour tampoco sería tan malo. Ok.
Izuku sintió que las lágrimas le punzaban las comisuras de los ojos. Eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad? ¿Sí? Kaminari esbozó una sonrisa socarrona. Así que te caíste de verdad en un contenedor, ¿eh? Kaminari se rió cuando Izuku le golpeó en el pecho, con una pequeña y genuina sonrisa en su propia cara. Cállate, Kaminari. Para eso están los amigos. Capítulo 36. Berserker. ¿Estás seguro? Tsukauchi agarró los resultados de las pruebas con tanta fuerza que el papel se arrugó. No había absolutamente ningún trigger en su sistema cuando lo trajeron. Lo comprobamos 3 veces. Confirmó una de las doctoras, ajustándose las gafas. Y aunque lo hubiera habido, ya se habría metabolizado hace tiempo. Si fuera como los otros villanos de nivel superior que has traído antes, se habría calmado poco después de que lo trajeran. Sea lo que le hizo así, no fue solo el trigger. Shouta miró a través del cristal de la celda a quien solía ser Junio Hamasaki. Los médicos tenían razón, él había trabajado antes con villanos del siguiente nivel y, aparte de algunos desafortunados cambios cosméticos, una vez que el trigger estaba fuera de su sistema, volvían a ser quienes habían sido antes, pero Hamasaki, habían pasado días y la rabia incontrolable que había mostrado cuando fue arrestado no había hecho más que empeorar. Iba a ser extremadamente difícil interrogarle, y por eso habían estado esperando a que los efectos de las drogas desaparecieran como siempre habían hecho en el pasado, pero difícil o no, tenían que intentarlo, aunque solo fuera por asegurarse de que los monstruos que le habían hecho esto fueran llevados ante la justicia. Hay algo más, dijo el doctor. Con el permiso del departamento de policía, hemos podido realizar toda una serie de pruebas para intentar averiguar qué le hicieron esas personas a su cuerpo. Los cambios físicos son similares a los que hemos visto antes en la fábrica de villanos, pero los escáneres cerebrales. Se interrumpió y Shouta se volvió hacia el equipo de médicos, indicándoles que continuaran. Al cabo de un momento, uno de los otros médicos continuó donde lo había dejado el primero. La única zona de su cerebro que funcionaba a un nivel cercano a lo normal era la amígdala, la zona responsable de emociones como el miedo y la ira. No es de extrañar que destrozara la ciudad de la forma en que lo hizo, teniendo en cuenta que es casi como si su cerebro hubiera sido recableado para optimizar la rabia. Cuando llegué a la escena, Tensei dijo que Hamasaki se había vuelto completamente loco. Dijo Shouta. Pensamos que había habido algún tipo de trigger, pero ¿crees que fue biológico? El médico jefe asintió. Casi seguro. Las otras áreas de su cerebro han empezado a atrofiarse a un ritmo mucho mayor de lo que cabría esperar, casi como si su cuerpo se estuviera atacando a sí mismo. En este momento, los únicos pensamientos conscientes que puede procesar son los que son impulsados por su ira, pero por la forma en que su cerebro se está descomponiendo, incluso esos podrían desaparecer en las próximas semanas. Entonces no tiene sentido seguir esperando. Tsukauchi dijo con firmeza. Si queremos tener alguna posibilidad de sacarle información, tendrá que ser ahora. Los médicos parecían indecisos y, sinceramente, Shouta sentía lo mismo. Puede que Hamasaki estuviera inmovilizado y ligeramente sedado, pero se encontraba en el territorio desconocido en lo que respecta a su cuerpo y su kirk. Fuera lo que fuese lo que le había hecho la fábrica de villanos, le había hecho más fuerte de lo que tenía derecho a ser, lo que le hacía impredecible, lo que era más peligroso que nunca debido a su rabia incontrolable. Pero Tsukauchi tenía razón. Sería totalmente ilógico esperar más tiempo para interrogarle. No se enfadaría menos si esperaban, y podrían perder su oportunidad si su cerebro se atrofiaba aún más. Eso no significaba que fuera seguro ni que a Shouta tuviera que gustarle. Tsukauchi hizo un gesto a los médicos para que abrieran la puerta y Shouta le siguió al interior. En cuanto Hamasaki los vio, empezó a luchar contra sus ataduras, prácticamente gruñendo mientras se abalanzaba sobre ellos. Por eso no entendía por qué algunos de sus alumnos disfrutaban tanto con las películas de terror. La vida real daba mucho más miedo. Junio Hamasaki, mi nombre es Detective Tsukauchi y este es el héroe profesional Era Cereal. Dijo Tsukauchi, fingiendo calma y ocultando el ligero temblor de su voz tras una gruesa capa de profesionalidad. Ya nos conocemos. Mi kirk, detector de mentiras, estará activo durante el transcurso de su entrevista.
Muere. Bueno, al menos aún era capaz de hablar coherentemente, aunque Shouta deseó que sus primeras palabras comprensibles hubieran sido algo un poco más útil. ¿Sabes quién te hizo esto? Hamasaki gruñó, mata. Matad a todos. Tsukauchi notó algo. ¿Te amenazaron con matarte? Matar. Hamasaki se abalanzó sobre ellos de nuevo. Matar. Destruir. Todo me hace daño. Me duele todo. Todo. ¿Por qué no dijo todo el mundo? Si fuera Shouta, querría hacer daño a todo aquel que le hiciera daño, pero atacarlo todo iba más allá de una simple venganza, no. Miró a Tsukauchi, que parecía igual de confuso. Shouta se quedó pensativo un momento más, observando la forma en que Hamasaki luchaba contra las ataduras. Cuando los villanos del siguiente nivel se recuperaron, ninguno de ellos recordaba los experimentos. La teoría principal era que había sido el trauma, pero la siguiente era que la fábrica de villanos tenía a alguien con un kit de modificación de la memoria. Si Hamasaki no podía recordar quién le había hecho daño, podría arremeter contra todo, o podrían haberle condicionado para que dirigiera su ira hacia otros objetivos. ¿Te dijeron que te enfadaras con el mundo?, preguntó Shouta. La gente con la que estabas te hizo creer que eran los demás los que te hacían daño, no ellos. Todo me hacía daño. Gritó Hamasaki. Sensei lo dijo. Sensei no miente. Tsukauchi garabateó algo más. Sensei. Ese es el que te hizo daño. ¿Sabes cómo se llama? Hamasaki tembló. Sensei, ayúdame. Mátalo. Shouta lo fulminó con la mirada. ¿Quién es Sensei? Mátalo. Hamasaki arremetió de nuevo, y Tsukauchi y Shouta tuvieron que dar un paso atrás cuando una de sus muñequeras se rompió por la continua presión. Siguió forcejeando, aparentemente demasiado ido como para pensar en usar su mano libre para soltar las otras ataduras, pero Shouta no quería estar cerca para cuando se diera cuenta. Sal de ahí. La doctora jefe abrió la puerta de golpe y les hizo un gesto mientras gritaba a su equipo. Preparen el sistema de filtración de aire para un tranquilizante. Shouta y Tsukauchi salieron corriendo de la habitación y el médico jefe cerró la puerta tras de sí. Shouta miró por la ventana justo a tiempo para ver cómo un gas turbio inundaba la habitación. Hamasaki luchó aún con más fuerza, consiguiendo romper otra sujeción antes de que el tranquilizante hiciera efecto. Su lucha se debilitó durante unos minutos antes de que finalmente se desplomara sobre la cama inconsciente, lo que provocó que todos los presentes respiraran aliviados. Sensei. ¿Crees que ese es el símbolo del mal que mencionó antes de desaparecer de la custodia? Preguntó Shouta. Y Tsukauchi tragó saliva. No lo sé. Pero, ¿por qué iba a ser tan leal a la persona que le hizo daño? El dolor de haber sido sometido a experimentos, combinado con el borrador de memoria que estén usando, lo habría vuelto extremadamente sugestivo. Shouta dijo. Efectivamente le han lavado el cerebro para que les sea leal. Tsukauchi dio un suspiro frustrado. Lo que complica aún más las cosas, ¿no? Se interrumpieron cuando sonó el teléfono de Tsukauchi. Echó un vistazo al identificador de llamadas y contestó. Hola, jefe Tsuragamae. Está en el altavoz conmigo y con Era Cereal. ¿Cómo van las cosas con ese villano de nivel superior que detuvo Ingenium? Preguntó el jefe. ¿Han obtenido alguna información útil de él? Wow. Tsukauchi y Shouta compartieron una mirada. Puede que solo fuera una teoría, pero Viridian había tenido razón cuando dijo que la fábrica de villanos podría estar pasando a la siguiente fase de sus experimentos, porque Hamasaki definitivamente no era un villano instantáneo. No mucho. Tsukauchi dijo finalmente. Mencionó a una persona llamada Sensei, pero Era Cereal cree que le han lavado el cerebro para que le sea leal. La mayoría de lo que dijo fueron solo amenazas. ¿No ha vuelto a la normalidad? Wow. Tsuragamae preguntó. Han pasado días, el Trigger no debería estar ya fuera de su sistema como pasó con los otros. Ese es el problema, él no es como los demás. Shouta suspiró. Hamasaki representa la siguiente fase de experimentación de la fábrica de villanos. No es un villano del siguiente nivel y, según los médicos, lo más probable es que no se recupere como ellos. Hubo un largo silencio al otro lado mientras Tsuragamae procesaba la nueva información.
Vaya, si no es un villano de nivel superior, ¿qué es? Shouta miró a Tsukauchi. Necesitaban algún nombre para esta próxima evolución, porque Shouta no era tan ingenuo como para pensar que no habría otros. Pero, ¿cómo llamarlas? Esta siguiente fase se definía por la enorme cantidad de ira y rabia que mostraban, así que algo con eso. Como había dicho Ingenium, Amasaki se había vuelto completamente loco por los experimentos. Él es algo completamente diferente. Shouta dijo finalmente. Es un berserker.